Hola, bienvenido a esta sesión 13 en nuestra serie de estudios en la primera carta de Juan. Como hemos comentado antes, nuestro deseo en estos estudios es avanzar en nuestra habilidad de pensar, de ver, de escuchar y de sentir como Cristo. La Biblia nos revela la personalidad, el plan, la provisión y el propósito de Dios para nosotros, su creación. Y también nuestra profunda necesidad de ser rescatados, no solo del pecado, sino de nosotros mismos. Vamos a considerar algo que para algunos va a parecer como una controversia que más vale evitar, pero creemos que será mejor confrontar en lugar de ignorar o tratar de esquivar el asunto. De verdad se trata de algo tan importante en la palabra de Dios que creo que más vale discutir que callar. En realidad, concierne a lo que algunos han llamado un elitismo y orgullo anacrónico evangélico, que todo lo nuevo es mejor que lo viejo, que los antiguos no supieron lo que ahora sabemos en cuanto a lo que es la verdad y que somos mejores cristianos que los que ignoran todo esto. Leamos lo que el apóstol Juan nos instruye en los versículos 20 y 21 y luego en los versículos 26 y 27 de su capítulo 2 de esta valiosa, preciosa carta, la primera de Juan. Nuestro tema va a ser la unción del santo, su verdadero significado y, más importante, su aplicación a nuestra vida. Primera de Juan 2, 20 y 21 y luego 26 a 27. En la Reina Valera, vosotros tenéis la unción del santo, dice Juan. Vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Os he escrito esto, dice en versículo 26, sobre los que os engañan. Y tendremos que hablar de eso en otra sesión. Sobre los que os engañan, dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Eso es en Jesucristo. De una vez nos metemos de lleno al asunto. ¿De qué se trata esto de la unción del santo? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué es? ¿Y por qué algunos la tienen y parece que otros no? La palabra crisma, que nos parece casi igual a carisma, en realidad es un término muy distinto. Según los más expertos en el lenguaje original, crisma, que más bien debería pronunciarse crisma, significa en realidad el ungüento mismo con que se unge una persona. Y claro, carisma es más bien como don, ¿verdad? Pero en especial, crisma se refiere a la sustancia perfumada usada en la acción o el rito de la instauración al oficio especial, como de un sacerdote, un profeta o un rey. Permíteme citar de nuevo de Adam Clarke, el comentarista británico, sobre el significado del texto aquí. Dice, la palabra crisma no significa unción, sino más bien ungüento, la misma cosa con la cual se efectúa la unción. Y así se ha traducido correctamente en algunas traducciones anteriores. Probablemente es una alusión al aceite de la santa unción de la ley y también al Salmo 45:7, donde dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. O sea, como sigue comentando Clark, te ha dado la plenitud del Espíritu, que ninguno de tus compañeros, ninguno de los profetas nunca recibió en tal abundancia. Con esto, es evidente que no solo se trata de los dones del Espíritu, sino más bien del mismo Espíritu Santo. El Espíritu habita de manera peculiar en la iglesia
para enseñar al principio a los apóstoles, maestros y todos los creyentes primitivos, para darles todo lo necesario para su salvación y convertirlos en instrumentos para pasar a la posteridad ese glorioso sistema de verdad contenido en el Nuevo Testamento. Como el aceite se usaba entre los asiáticos para la inauguración de personas en cargos importantes, y este aceite se reconocía como un emblema de los dones y gracias del Espíritu Santo, sin el cual no se podían cumplir los deberes de esos cargos. Así se ponía aquí por el Espíritu mismo que presidía en la iglesia y de quien brotaban todos los dones y gracias. La crisma o ungüento aquí mencionado es también una alusión al ungüento de la santa unción prescrito por Dios mismo en Éxodo 29 y 30, que estaba compuesto de mirra fina, canela aromática, cálamo aromático, casia y aceite de oliva. Este ungüento era un emblema de los dones y gracias del Espíritu Divino. Y Dios les dio a los israelitas uno de los mandamientos más severos acerca de no tratar de duplicar ese óleo santo. Solo se usaba en el tabernáculo, luego en el templo. Y la palabra misma dice que tratar de hacer un aceite de la unción similar sería penado con muerte. Bueno, luego veamos el comentario de Clark sobre Éxodo 29, 7, donde Dios le dice a Moisés, tomarás el aceite de la unción. Dice el comentarista que parece que de Isaías 61:1, que la unción con aceite, al consagrarse a una persona a cualquier cargo importante, ya sea civil o religioso, se consideraba como un emblema de la comunicación de los dones y gracias del Espíritu Santo. Esta ceremonia se utilizaba en 3 ocasiones: la instalación de profetas, sacerdotes y reyes, y sus respectivos oficios. Pero ¿por qué debería considerarse necesaria la unción? Porque el sentido común de los hombres les enseñaba que todo bien, sea espiritual o secular, debe venir de Dios, su origen y causa. Por lo tanto, se dio por sentado especialmente 3 cosas. En primer lugar, que ningún hombre puede predecir eventos a menos que sea inspirado por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, el profeta era ungido para significar la comunicación del Espíritu de sabiduría y conocimiento. En segundo lugar, que ninguna persona podría ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por los pecados de los hombres o ministrar provechosamente en cosas santas a menos que fuera iluminada, influenciada y dirigida por el Espíritu de gracia y santidad. Por lo tanto, el sacerdote era ungido para indicar que estaba divinamente calificado para el debido desempeño de sus funciones sagradas. Y en tercer lugar, que ningún hombre podría promulgar leyes justas y equitativas que tuvieran siempre en vista la prosperidad de la comunidad y el bienestar del individuo, o podría usar el poder que le había sido confiado exclusivamente para la supresión del vicio y el fomento de la virtud, sino aquel hombre que estuviera siempre bajo la inspiración del Todopoderoso. Y el doctor Clark sigue en su comentario diciendo, de ahí que los reyes fueran investidos siendo ungidos con aceite. En el hebreo, Mashach significa ungir y Mashiach, la persona ungida. Pero así como ningún hombre fue jamás dignificado por tener los 3 oficios, ninguna persona jamás tuvo el título Mashiach, el ungido, sino Jesucristo. Él solo es Rey de reyes y Señor de señores, el Rey que gobierna el universo y gobierna en los corazones de sus seguidores. Es el profeta para instruir a los hombres en el camino por donde deben ir. Es el gran sumo sacerdote para hacer expiación por sus pecados. Por eso se le llama el Mesías.
un derivado de la palabra Hamashiach, el ungido, que dio origen a Cristos, que dio precisamente el mismo significado en griego. De él, Melquisedec, Abraham, Aarón, David y otros fueron tipos ilustres, pero ninguno de estos tenía el título de el Mesías o el ungido de Dios. Esto pertenece y siempre pertenecerá exclusivamente a Jesús, el Cristo. Hasta aquí el comentario de Clark. En otras palabras, que en el contexto del Nuevo Testamento y la dispensación del Espíritu Santo, todo lo del Antiguo Testamento, que fueron sombras y tipos, da lugar al mismo Espíritu, del cual fueron solo tipos. Ahora debemos recordar que tenemos la realidad, la persona divina misma. El uso del aceite en nuestros tiempos sigue la enseñanza que podemos observar aquí en 1 de Juan 2, en el Evangelio de Marcos y en Santiago. En ninguno de estos textos, ni en los del Antiguo Testamento, se implica que el aceite tiene alguna propiedad especial que en sí efectúa algún milagro. El aceite no tiene poderes esotéricos. El pasaje de Marcos es la única referencia a los discípulos ungiendo a los enfermos. Y en Santiago la palabra ungir es la misma que se usa más en los evangelios, y algunos opinan que su mejor traducción podría ser frotar. Así Santiago puede en realidad estar recomendando el uso del ungüento o el aceite como medicina. Pero lo que más me impresiona de este estudio es la tipología de la presencia y el oficio del Espíritu Santo, como el que nos sana de las dolencias del pecado y nos inspira a poder funcionar como siervos suyos, con su presencia que nos infunde el aroma de su santidad. También me llama la atención la diferencia entre la época prepentecostal, con su énfasis en una sola persona, dotada de algún don u oficio, por solo un tiempo o momento, en un solo lugar o situación, para llevar a cabo su ministerio particular. El Espíritu Santo venía en aquel entonces sobre las personas, desde fuera. Pero ahora, en este presente tiempo, después del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, Él ya está presente en cada creyente y en especial en su plenitud en nosotros, que lo recibimos como nuestro santificador, en su llenura, la salvación plena, la santificación entera. Entonces, mis amados amigos y hermanos en Cristo, cuando escuchamos sobre la unción, enseñanzas que parecen enfocar la atención a cierto pastor, misionero, profeta o apóstol, con el don de la unción, y nos dicen que esa unción solo está en ciertos momentos o en cierta localidad durante el culto o durante la adoración o bajo la predicación de fulano. Debemos recordar que como Juan la usa, la verdadera unción es el mismo Espíritu Santo quien se ha dado a todo creyente obediente. Me temo que ese énfasis en ciertas personas o ciertas localidades no es la enseñanza bíblica. La verdadera unción del Santo es Él mismo que nos enseña la verdad que necesitamos para discernir, en especial, la mentira de la verdad. Es por eso que Juan les escribe y nosotros recibimos esta preciosa carta. La unción no es necesariamente una sensación ni sentimiento. Al predicar muchas veces yo he sentido algo especial por el momento, pero de eso no se trata aquí. No se trata de un don que solo algunos tienen. Es la dulzura misma de la presencia de Cristo en nosotros por medio de la plenitud de su Espíritu. No solo como residente, alguien en residencia en nosotros, sino como el que preside, el presidente de nuestro corazón, ocupando el trono, purificando, sanando, reinando e instruyéndonos en la verdad. ¿Por qué vamos a regresar a los tiempos de los tipos, con el espíritu localizado en cierto lugar o limitado a ciertas personas, solo en ciertos momentos? El Shekinah de Dios
como localizado en cierto espacio visible, ya desapareció, porque ahora tenemos la verdadera presencia espiritual en cada creyente obediente. Y como acostumbramos, concluimos nuestra meditación con la pregunta: ¿cómo nos va? ¿En dónde estamos? Esta interpretación de la verdad revelada por Juan nos ha confrontado en algún sentido. Si debemos corregir algo en nuestro conocimiento, ojalá sea según lo que estudiamos de la palabra de Dios. No solamente de una opinión de alguna persona, lo que nos enseña el mismo Espíritu. Este ungüento santo, esta unción del santo, que es para cada uno de nosotros. De nuevo me despido, su hermano en Cristo, Leroy Lince. Hasta la próxima sesión, con el favor de Dios, cuando tendremos que ver el resto de este pasaje, de la verdad y la mentira. Bendiciones, mis amados. Amén.